Una historia, hermanos, que muchas veces creemos que la conocemos hasta que nos damos cuenta que realmente es otra historia. Porque parece que conocemos muy bien una tormenta, Jesús en él, sus discípulos, pero el narrador Marcos nos va a ir mostrando algunas cosas interesantes en esta mañana. Bueno, tenemos que ver aquí que el autor utiliza una figura para darnos a entender que ya se acabó la escena. La escena que se está terminando es la escena de la multiplicación de los panes, de la alimentación de los 5,000, y nos va a decir enseguida, es decir, ya terminó este milagro, lo que sigue. La siguiente escena entonces dice que Jesús va a trazar una misión. Y la misión, hermanos, y desde aquí quiero captar su atención, la misión de Jesús es que sus discípulos se suban a la barca, se le adelanten y vayan a Betsaida. Ahí en sus Biblias dice que Jesús los mandó a Betsaida. Así que ha trazado una misión nuestro Señor para sus discípulos. Súbanse y adelántense. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevamente los discípulos se van a meter al mar, se van a meter en una barca y vendrán nuevas experiencias para ellos. Hermanos, la vida cristiana no es una vida de exámenes como en la escuela. Ya acabé primero de cristiano, ya puedo pasar al segundo. No, hermanos, la vida cristiana nos va demostrando que siempre tenemos algo en que confiar en el Señor y que nosotros no podemos ser autosuficientes en nuestro cristianismo. Todo el tiempo, hermanos, debemos vivir confiados en el Señor. Todo el tiempo debemos poner nuestra mente, nuestra visión en que necesitamos al Señor. Porque me ha pasado tanto ver y ser ese tipo de cristianos que ya se la saben, ¿no? Ah, sí, cuando te quedas sin dinero, Dios te suple. Pero ya pasaron 2 meses y no me suplió. Entonces, a revisar la fe, ¿qué pasó? Se supone que cuando te quedas sin dinero Dios te suple, pero ya van 2 meses y no me suplió, algo hice mal. Más o menos, hermanos, podemos ver en este relato que los discípulos van a experimentar algo que ellos ya habían pasado anteriormente, cuando Jesús calma la tempestad, pero ahora hay algo diferente. Jesús no va a ir en la barca, así que ellos van a experimentar cosas diferentes en esta mañana. Jesús le dice a los discípulos que se vayan porque su propósito es terminar de despedir a la multitud. El trabajo de las multitudes, hermanos, es un trabajo en el que siempre vamos a ver al Señor Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor Jesús va a estar cerca de las multitudes. Y creo, hermanos, que esta mañana esta enseñanza de parte del Señor debe decirnos a nosotros como iglesia que nuestra misión no es estar en las multitudes, hermanos. A nosotros como cristianos, como seres humanos, nos gustan las multitudes porque nos sentimos cobijados. Si un día empiezan a venir tantas personas que ya no caben aquí, seguramente alguno de ustedes va a decir, mi iglesia va para arriba, se llenó. ¿Sí? Un hermano que conocimos allá en Monterrey, en la iglesia a la que íbamos, nos contó que en la iglesia anterior, a donde él asistía, llegaban como 3,000 personas por domingo, más o menos. Y dice, y todos los domingos participaba un artista diferente. Hoy participó en la alabanza Danilo Montero, el otro domingo tal vez traían a Marcos Vidal, ¿sí? Y dice el hermano, pero no conocíamos a nadie. Llegábamos, nos sentábamos en uno de los asientos más alejados del escenario para poder ver bien, y cuando nos íbamos, también nos íbamos sin saludar a nadie. Una iglesia, mega iglesia, pero en donde sus miembros no se saludaban, no se conocían. Así que no nos confundamos, hermanos, y pensemos que nuestro llamado como iglesia
es estar cerca o rodeado de las multitudes. De hecho, hermanos, el camino cristiano en ocasiones es un camino solitario, ¿sí? Hay una iglesia que se llama Semilla de Mostaza, que está en la Ciudad de México. Durante mucho tiempo el pastor que la tenía nos contaba que no vio crecimiento en su iglesia. Cuando él tiene que cambiar de iglesia porque va a cambiar de lugar de residencia, le transmite el pastorado a otro de los miembros, y cuando este nuevo miembro llega a la iglesia como pastor, ahora hay una explosión en la iglesia. Y entonces uno se puede llegar a sentir un poco incómodo de por qué no logró hacer que la iglesia crezca. Pero esta imagen de Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes adelántense, y Él quedándose con la multitud, nos debe decir a nosotros como discípulos de Cristo que nuestro lugar no es en las multitudes. Quien se encarga de las multitudes es el Señor, hermanos. Quien se encarga de hacer la transformación en las personas, quien se encarga de hablarle a las personas es el Señor. A los discípulos el Señor Jesús los manda a que vayan al otro lado, y seguramente del otro lado les va a encomendar una nueva tarea. Al despedirse de ellos, hermanos, el Señor Jesús dice que termina y ya va ya se fue la multitud, así que Él sube a la montaña a orar. En el Evangelio de Marcos, hasta donde nosotros vamos, hay 3 escenas o 3 escenarios en donde el Señor Jesús va a subir a la montaña a orar, y que Marcos lo ha registrado. El primero de ellos es después de que sanó a la suegra de Pedro. Dice que después de que sanó a la suegra de Pedro, se fue a un lugar desierto a orar. Y estando ahí orando es cuando Pedro llega y le dice, todos te buscan, ¿sí? El segundo escenario es cuando el Señor Jesús va a llamar a sus discípulos. También subió a la montaña, ora, y después hace el llamado a sus discípulos. Y aquí, hermanos, en este pasaje, lo que vamos a estudiar el día de hoy, también nos va a decir el evangelista que el Señor subió a la montaña a orar. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor Jesús para orar? Podemos ver algunas cosas. En el de la suegra de Pedro, vemos que el Señor Jesús, después de haber hecho su trabajo de curar enfermos y sanar a las personas que estaban afligidas, nota que cada vez empieza a llegar más gente con Él. Y cada vez está llegando más gente, seguramente por el milagro que Él hace, los milagros que Él hace. Así que el Señor Jesús tiene que ir a orar para conocer y para discernir la voluntad del Padre. Porque inmediatamente después de que acaba esta escena de Jesús orando y llega Pedro y le dice, ¿dónde estás? Todos están buscando. El Señor Jesús le dice, vámonos a predicar, porque para eso he venido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué haríamos nosotros si de repente, como les decía hace rato, nos empezamos a llenar de personas? Ahora abramos la iglesia los miércoles también para que haya atención de mujeres. Y luego la vamos a abrir los jueves para que haya atención de varones. Como que no, vemos la multitud y rápido queremos nosotros, hermanos, como que ya tenemos la respuesta. El Señor Jesús, a quien nosotros seguimos y servimos, cuando se vio abrumado por la multitud, lo primero que hace es ir y orar para discernir la voluntad del Padre. Y el Padre le revela que su misión en el mundo es primero predicar la palabra de que el reino de los cielos se había acercado. La segunda ocasión en donde el Señor Jesús ora, hermanos, tiene que ver con la toma de una decisión importante, que es crear su grupo de discípulos. ¿Tomamos ese tiempo para orar, hermanos, cuando vamos a elegir diáconos? Creo que este tema ya lo toqué alguna vez, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos cuando vamos a elegir a nuestros líderes? ¿En qué nos fijamos? ¿Qué se supone que tienen que hacer los líderes de la iglesia?
¿qué es lo que vemos? Que vengan, que diezmen. ¿Qué vemos? El Señor Jesús, yo creo que también tenía esta duda. ¿Qué debo ver en las personas que van a formar mi círculo cercano? Y lo que hace el Señor Jesús, hermanos, es ir a orar para que el Padre le dé discernimiento de cómo llamar a las personas que van a estar en su círculo cercano. Por eso, hermanos, a veces me causa un poco de extrañeza, ¿verdad?, que algunos digan, pero ¿por qué el Señor escogió a Judas si sabía que le iba a traicionar? Hermanos, antes de escoger a su círculo, el Señor había orado. Y el Padre ya le había revelado a quienes tenía que servir. Así que había un propósito también en el momento de escoger a Judas. Tenemos que ver entonces, hermanos, en este tiempo de oración del Señor Jesús, ¿qué es lo que el Señor Jesús necesita hacer? Conociendo lo que ha pasado anteriormente, podríamos decir, hermanos, que nuevamente aparece la tentación. ¿Qué pasa si alimentas a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Vas a crearte fama. Hay necesidades, hermanos, que cuando se suplen, inmediatamente se corre la fama. Allá en la iglesia de Las Palmas, uno de los hermanos tuvo la idea de hacer un comedor comunitario. Y el primer miércoles que se instaló, solo llegaron como 2 o 3 personas, pero el siguiente miércoles, hermanos, ya se estaba llenando. ¿Qué opinan? El hambre llama gente, ¿verdad? Donde hay hambre y se suple, ahí llegan las personas. Así que seguramente, hermanos, esta fama de Jesús, de que, fíjate que fuimos a ver a un pastor y de la nada sacó tacos para toda la iglesia y nos llenamos. Yo te diría que fueras a esa iglesia. Así que el Señor Jesús está enfrentándose con este problema nuevamente. El problema de la fama, el problema de las actividades, porque es una actividad, y que la actividad sea lo que llame la atención a su ministerio. Así que podríamos decir que nuevamente está buscando el discernimiento del Padre para saber qué es lo que tiene que hacer. Pero también ya tiene a sus discípulos, y sus discípulos estaban en este evento de la multiplicación de los panes, y sus discípulos parecen no tener mucha fe, ¿verdad?, en lo que ha sucedido. Así que el Señor Jesús también podría estar buscando la manera de transmitir a sus discípulos cuál es la forma correcta de creer. Una vez que los discípulos, hermanos, están en el mar, van a enfrentarse con problemas inesperados. Esto para mí, hermanos, es bien común en la iglesia. He conocido gente que viene con mucho entusiasmo a la iglesia y después de un tiempo de estar aquí empiezan a ocurrir eventualidades en su vida que los hacen desistir o por lo menos preguntarse qué es lo que está pasando. Uno de nuestros amigos cercanos en el momento tenía problemas, antes de hacerse cristiano tenía problemas con su esposa, tal vez con algunos problemas ahí de mal control, de adicciones, ¿verdad? Y parece ser que a la familia cercana no le importaba mucho. O sea, sí estaba mal que desperdiciara dinero, a veces en alcohol, pero no le importaba mucho. Pero cuando este amigo se hace cristiano, ¿qué creen que pasó? Inmediatamente la familia le dijo, ¿cómo vas a abandonar la religión que te inculcamos? Y empezaron una campaña, hermanos, toda la familia, para intentar hacerlo desistir. ¿Cómo? Pero, y los rezos, y la iglesia a la que ibas, y este hermano que era muy unido a su familia, empezó a tener problemas en su fe. Porque decía, antes, cuando yo estaba con mi antigua manera de vivir,
no tenía estos problemas, pero ahora parece ser que ser cristiano me está trayendo problemas. Y así veo yo, hermanos, la siguiente escena, la escena de los problemas inesperados. Los discípulos obedecieron a Jesús. Jesús les dijo, van a hacer esto, súbanse, se suben, vayan del otro lado, se van del otro lado, lleguen a tal ciudad, se están dirigiendo a tal ciudad. Pero dice la historia, hermanos, que mientras están en camino, empiezan a haber dificultades. Lo primero que se van a dar cuenta, hermanos, es que empieza un viento recio, un viento fuerte, y que el viento está en contra de ellos. Así que ellos están remando con todas las fuerzas, ¿sí? Y se van a topar, hermanos, con dificultades. Se están enfrentando a una tormenta en la noche. Parece ser, hermanos, no sé si están siguiendo el relato en sus Biblias, pero si se dan cuenta, hermanos, parece que todos los problemas empezaron cuando ellos se separaron de Jesús. O sea, en el momento en el que ellos le hicieron caso a Jesús de subirse a la barca, parece ser que está conectado ahí el inicio de sus problemas. Tal vez alguno de ustedes diga, no, yo cuando no tenía un cargo en la iglesia me iba bien. Nada más empecé a tener un cargo en la iglesia y qué montonal de problemas. O cuando ustedes digan, yo estaba bien cuando solamente iba 1 o 2 domingos a la iglesia, pero ya estoy llegando más seguido y me estoy llenando de problemas financieros, familiares, de pareja. Así que el narrador, hermanos, nos quiere dejar en claro esto como una manera en la que nosotros percibamos. Nos va a volver a decir, los discípulos estaban en el mar y el Señor estaba solo en la tierra. Aparentemente, hermanos, hay una separación entre su Señor y los discípulos, ¿sí? Y aparentemente los discípulos están solos en el mar. Y aquí, hermanos, es en donde empieza el centro del sermón. El centro del sermón nos va a decir varias cosas. En efecto, los discípulos estaban teniendo problemas. El primer problema es que era de noche, ¿sí? Uno de mis temores cuando vengo a Berriozábal es que me agarre la lluvia en la carretera, porque manejar de noche es medio complicado, pero manejar con lluvia y de noche es más complicado todavía. Hace muchos años fuimos con mis papás a vacacionar y hay una parte del país que se llama las Cumbres de Maltrata, ¿sí? Está ya pasando Córdoba para ir a la Ciudad de México. Y es una parte de la carretera en donde no se ve nada. Los que ya fueron por ahí saben que cuando está nublado no se ve nada. Así que mi papá iba manejando un bochito, ¿verdad? Y yo siempre he sido aprensivo, hermanos. Eso sí, siempre he sido aprensivo. Y yo iba viendo así en mi ventana y yo veía la raya amarilla y que después ya no la veía, como que estábamos pisando la raya amarilla. Y yo le decía a mi papá, te estás saliendo mucho de la carretera. Y mi papá decía, sí, tranquilos, ¿no? Tiempo después nos contó que pues él ya se había dado cuenta que se estaba saliendo, pero como estaba tan mojado el pavimento, pues el carro se estaba saliendo. Así que él no quería ponernos nerviosos, tensos, pero estaba perdiendo el control del carro. Así que quiero que imaginen esto con estos discípulos. Están batallando con una tormenta en la noche, ¿sí? Yo cuando me he subido en las barquitas ahí de Joyumayo, hago con una y ya vi que la barca se hizo para acá y luego hay que hacer con las dos al mismo tiempo. Imaginen a los discípulos ahí batallando con los remos. Te dije que ya, su barca tal vez estaba dando vueltas, no avanzaban, ¿sí? Y para que nos quede claro, nos va a decir que el viento les estaba soplando en contra. De verdad hay problemas aquí, hermanos. De verdad hay problemas. Cuando las dificultades llegan a nuestra vida, hermanos, estamos así en oscuridad.
Estamos haciendo esfuerzos para remar como los discípulos, pero estamos remando contra una tormenta en oscuras, ¿sí? Ponemos una cosa y se cae, la recogemos y se cae una del otro lado. Nos da ganas de llorar porque estamos abrumados. Pero el relato nos va a decir algo que, por eso les digo, a veces hay que leer con detenimiento el texto para que lo veamos. Fíjense qué dice el relato. Dice, ¿dónde estaba Jesús? En la tierra, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los discípulos? En medio del lago. Por lo menos 5 kilómetros lejos de la orilla. Y vean ustedes, hermanos, Jesús desde la tierra vio que sus discípulos estaban en problemas. No sé cómo tienen ustedes ahí esta porción, pero aquí en donde yo lo estoy leyendo, que es la versión NBI, nos va a decir que Jesús desde la tierra ha visto que sus discípulos tienen problemas. No sé qué hacen ustedes, hermanos, cuando ven a alguien en problemas, si corren o cuánto tiempo tardan ustedes en alcanzar a alguien, pero dice, en la madrugada, versículo 48, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Vio, importante, Jesús está viendo el problema de sus discípulos. Espero, hermanos, que no dejen pasar ningún detalle del relato. ¿Sí? Pero yo, hermanos, en la madrugada, a veces no veo ni la pata de la cama y me pego cuando voy a hacer algo en la madrugada. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, en la madrugada, o la cuarta vigilia, como dice la versión Reina Valera, haya visto a 5 kilómetros de distancia que sus discípulos tenían problemas? Es un milagro, hermanos. Y eso nos debería a nosotros como discípulos de Jesús respirar profundamente de alivio, de que cuando estamos remando en contra de la tormenta, hermanos, cuando nuestra vida está sumida en obscuridad, en esa obscuridad, hermanos, los ojos del Señor Jesús están viendo. Cuando estamos en tormentas, hermanos, cuando estamos en dificultades, lo último que pasa por nuestra mente es que el Señor Jesús nos está viendo. Por eso el libro de Job nos pinta a Job diciendo que venga Dios para que yo hable con Él y le cuente mi situación. Seguramente cuando Dios venga conmigo, va a decir, Job, perdón, hubo un error, si tú eres bueno, a ti no te deben pasar estas cosas. Perdón, hubo un error aquí con tu ángel que te cuida, lo vamos a llamar la atención, ahorita que te regresen lo que perdiste. Pero eso no pasó en el relato de Job. Y tampoco pasa aquí. Cuando estamos en obscuridad y no sabemos a dónde ir, el relato de hoy nos dice que el Señor Jesús está viendo. Ahí, hermanos, en esos pensamientos profundos, oscuros, porque ojalá no todos pasen por situaciones complicadas, pero es casi imposible, hermanos. Pero en una situación complicada, en una situación de desesperanza, nuestros pensamientos se vuelven oscuros. ¿Y si se muere? ¿Y qué voy a hacer si se muere? ¿Dónde voy a poner las cosas? ¿Y si me quedo sin trabajo? Ya corrieron a todos. Yo soy el siguiente. ¿Y si me corren? ¿Cómo mantendré a mi familia? Pues, hermanos, en esos pensamientos tan profundos y oscuros, y les digo oscuros, hermanos, porque cuando alguien nos pregunta, ¿está todo bien? Sí, gracias a Dios, ahí vamos. No decimos realmente lo que sentimos. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ahí vamos. Pero realmente en nuestra cabeza hay una tormenta como esta.
Pues ahí, en esa tormenta que se está haciendo dentro de nosotros, el Señor Jesús tiene puesto sus ojos y nos está viendo y sabe que estamos en problemas. Pero el Señor Jesús no es como nosotros. Dice, después de que vio que estaban en problemas, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarles de largo. Se acercó. Sus pies se conectaron con sus ojos, hermanos. El Señor Jesús ve un problema y se va a acercar a sus discípulos. No pierdan este detalle, porque se va a acercar caminando en el agua. Marcos nos está contando esto como que si fuera lo más natural del mundo. Por cierto, caminó en el agua, ¿sí? Pero para nosotros, hoy en día que estamos leyendo este pasaje y lo estamos estudiando, debe ser, hermanos, un motivo de júbilo, de que digamos, sí, porque nuestro Señor no se ve afectado por las condiciones que nosotros creemos que nos afectan. ¿Sí? El Señor puede, si hay una tormenta, Él va a caminar sobre el agua. Nosotros creemos a veces, este problema ya no se va a poder resolver, es abrumador. Esta circunstancia es tan adversa que no se va a poder resolver. Pero el Señor ve dónde estamos y en medio de los problemas, Él se va a pasar. Él va a ir caminando hacia nosotros como sus discípulos, como iglesia. ¿Qué tormenta está pasando la iglesia, hermanos? ¿Qué tormenta está pasando la iglesia? Que necesitamos recordar hoy que Jesús está en medio de nosotros. Ayer platicaba con los hermanos diáconos y le digo, conozco a varias personas ya de la iglesia, por lo menos 10, que antes venían y ahora ya no vienen. Y están muy alejados del Señor. ¿Será que Dios no ve esa tormenta? ¿El Señor no ve esa tormenta? Y no se puede acercar a los familiares directos y a la iglesia en general y decir, tranquilos, vamos. Ahí, en ese problema de alcoholismo, ahí voy a llegar, vamos. Porque a veces pensamos, si alguien tiene un problema de adicción o si tiene un problema de inmoralidad muy fuerte, no le vamos a poder ayudar. Pero el Señor mueve sus pies en medio de los lugares en donde nosotros creemos que no se puede llegar. Y en medio de la tormenta el Señor Jesús se movió para caminar. Dice ahí que les iba a pasar de largo, que les hizo la señal de pasar de largo. Y a veces nosotros decimos, sí, así es el Señor conmigo, me ve y se pasa de largo. Pero hermanos, yo quisiera decirles, o quisiera plantearles lo siguiente. Hay dos opciones. Algunos comentaristas dicen pues que sí, como que los estaba ignorando y que se iba a pasar de largo, pero la mayoría de los comentaristas coinciden que lo que está haciendo Jesús al querer pasarse de largo es mostrar el camino. Él había dicho que se fueran al otro lado a Betsaida. Ellos están en la noche, ellos no ven. Si Jesús se pasa de largo, pues obviamente lo que dicen estos comentaristas es que Él va a mostrar el camino hacia dónde llegar. Y hoy, hermanos, creo que podemos quedarnos con esta interpretación de este pasaje y decir, cuando las circunstancias parezcan tan adversas para nosotros que no le vemos salida, debemos confiar que el Señor está por delante de nosotros. Hagan de cuenta que estaba la tormenta aquí, el Señor Jesús pasó de largo y les hizo así como diciendo, vamos para acá, vengan. Qué bueno, hermanos, tener una señal, porque a veces en medio de la tormenta nosotros no sabemos a dónde ir. Quienes tienen algún familiar enfermo de gravedad o han tenido algún enfermo de gravedad, saben esta escena. Fíjate que allá en Tuxtla hay un buen cardiólogo, si el problema es del corazón. Y ahí vamos, cardiólogo. Y de repente no se cura el familiar y nos van a decir, allá en San Cristóbal hay un buen cardiólogo. Y ahí vamos, hasta San Cristóbal. Y así, hermanos, si nos dijeran que en Guatemala, que a veces oigo gente que dice que en Guatemala, hasta Guatemala quisiéramos ir, hermanos.
¿sí? Porque queremos a alguien que nos oriente, que nos diga, hacia aquí. Yo lo veo con los pacientes. Queremos una segunda opinión con usted, ¿sí? Y a veces mi opinión es igual de adversa que la primera. Entonces seguramente van a ir a buscar una tercera, cuarta. Qué bueno sería para nosotros, hermanos, que en este tiempo nosotros pudiéramos decir, Jesús, ¿cuál es la opinión? ¿Hacia dónde tomamos, Señor? Porque en el corazón nos queda a veces, hermanos, pude haber hecho más. ¿Y si lo hubiera llevado a Guatemala? ¿Y si lo hubiera llevado a Puebla? ¿O a México? ¿Monterrey? El viernes me decía un amigo que se murió un tío suyo. Y se le infartó a mi primo en Tuxtla. Le compró un boleto de avión porque le dijeron que en la Ciudad de México estaba el mejor cardiólogo de infartos. Hagan de cuenta, se infartó ahorita, el avión sale a las 2, hoy lo pagó, se lo lleva y en el avión le da otro infarto y muere en el avión. ¿Notan esa desesperación que tenemos los seres humanos, hermanos? De resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. El Señor Jesús también lo nota. Pero este relato dice que para sus discípulos el Señor Jesús hace una señal de que va a pasarse de largo para mostrarnos el camino por donde tenemos que ir. Y es una bendición para nosotros, hermanos. Por eso la oración aparece en el momento inicial de este relato. Porque la oración es una forma de conectar con el Señor y que Él nos muestre el camino que tenemos que seguir. Finalmente, hermanos, tenemos el problema de entender. Hay dificultades para entender nuevamente. Jesús haciéndole una señal a sus discípulos de que el camino es por aquí, y dice que sus discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. ¿Sí? Cuando la respuesta del Señor llega a nuestras vidas, a veces nos espantamos. No, Señor, esa no. Esa respuesta no. Era Jesús, hermanos. Era Jesús en medio de la tormenta. Es Jesús el que les está haciendo la seña de que este es el camino. Y ellos solo pueden reaccionar con miedo. Porque el camino y la seña no la entendieron. Y en su mente, hermanos, lo único que podía ver era un fantasma. ¿Sí? Aquí no puede estar Jesús porque es una tormenta. Aquí no puede entrar Dios porque el viento está soplando en contra. Aquí no puede estar Dios. Mi única explicación es que es un fantasma. Y nosotros, hermanos, a veces también podemos reaccionar así. El Señor ya nos dio o nos está guiando por la respuesta. Y nosotros decimos, no, esa no puede ser. No puede ser que el Señor piense en eso. Y lloramos y nos entristecemos y nuestra vida se llena de temor, de miedo. El narrador nos va a decir, hermanos, que la respuesta de los discípulos ante lo que el Señor Jesús estaba haciendo es miedo. Pero nuevamente el Señor Jesús, hermanos, tiene que disipar nuestros temores. Y esta es una bendición para nosotros. En el anterior relato, el Señor Jesús calma a la tempestad. Silencio, le dice a la tempestad. Pero ahora, hermanos, ¿a quién calma? En este relato calma a los discípulos. Cálmense. No sé si sus Biblias también tengan los signos de admiración, pero la NBI tiene signos de admiración. Cálmense. Es una orden, es una indicación. Cálmense. No tengan miedo. Y va a concluir, hermanos, con una frase
que es muy importante en los evangelios. Yo soy, o soy yo, como dice acá. En la Biblia, hermanos, en la Biblia, la palabra yo soy le pertenece solo a Dios. Cuando el Señor se revela a Moisés en el desierto, le dice: yo soy el que soy, yo soy. Y ahora Jesús, el Señor Jesús, le dice a sus discípulos en la tempestad: yo soy, o soy yo, cálmense. El Señor Jesús quiere demostrarnos en medio de la tempestad que Él permanece como lo ha hecho desde el principio, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con Josué. Hoy también lo puede hacer con nosotros, como lo hizo con sus discípulos. Ahora el Señor Jesús no va a calmar a la tempestad, ahora tiene que calmar a sus discípulos. La primera vez los regañó por su falta de fe. Qué poca fe tienen, les dice. Pero ahora, hermanos, los ha calmado. Lo que el Señor Jesús quiere para su iglesia, hermanos, es que aprendan a reconocerlo, que también es Dios y que comparte los mismos atributos que tiene el Señor. Es omnipresente, es omnipotente, es soberano. A nosotros como lectores nos queda un poco de dudas, podríamos hacer conjeturas de si realmente los problemas de los discípulos empezaron porque el Señor Jesús se fue. Esa conjetura la podemos hacer, pero de lo que no nos queda duda, hermanos, es de lo siguiente. 51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Hermanos, de lo que no puede haber duda para un cristiano es que cuando la tormenta acaba, es porque el Señor ya se subió a la barca, porque el Señor ya actuó. El Señor ha trazado una misión para nosotros, esa misión es nuestra vida. Nos ha llamado a establecer su reino. No sé, hermanos, qué estén pasando en este momento, en este tiempo. El Señor ha trazado un rumbo para sus discípulos, le pide que lleguen a Betsaida y se han topado con esta tormenta. Pero ahora, hermanos, ahora que el Señor Jesús ha llegado a ellos a través de la tormenta, porque los ha visto sufrir, los ha visto en problemas, ahora la tormenta se ha calmado. Y esa es la confianza que como iglesia debemos tener. La confianza que como iglesia, como cristianos debemos tener, es que el Señor nos ve en nuestra dificultad, actúa en nuestra dificultad y resuelve nuestra dificultad, hermanos. No se queda de brazos cruzados. Imagínense el Señor ahí sentado del otro lado. Es que no he terminado de orar, ahorita voy. No, en cuanto ve a sus discípulos sufriendo, sus pies obedecen a lo que Él ve. Llega, les muestra el camino y cuando se sube con ellos, la tormenta se calma. No es que Jesús no estuviera con ellos, hermanos, sí estaba con ellos. Pero ellos se dieron cuenta que cuando Él se subió a la barca, cuando fueron capaces de percibirlo, la tormenta cesó. ¿Cuándo seremos capaces de percibir al Señor que camina a nuestro lado? Para que la tormenta y el viento disminuyan, hermanos, tenemos que ser capaces de percibir al Señor caminando de nuestro lado. Y ese es un gran problema para nosotros los cristianos, porque no lo vemos. Pensamos que el Señor nos abandona, que no ve lo que nos hacen, lo que nos pasa. Pero el Señor lo ha visto y lo sigue viendo, hermanos. El Señor conoce, hermanos, la importancia de tener una relación con el Padre. El Señor se muestra cercano a nosotros. En este relato hay una paradoja, hermanos.
¿sí? La paradoja sería que a pesar de lo lejano que estaba Jesús de ellos, en realidad estaba cercano porque podía verlos y se acercó para ayudarles. Pero también la paradoja es que sus discípulos lo vieron tan lejano cuando Él estaba tan cerca de ellos. Porque cuando lo ven cerquita ahí al ladito de la barca, lo primero que piensan es que es un fantasma. Y esta paradoja se aplica hoy para nuestras vidas. Y yo podría decir hoy, la conclusión del sermón es: el Señor nunca está lejano de nosotros. El Señor está presente en todas y cada una de nuestras dificultades. Y cuando el Señor esté cerca de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a reconocerle. Y finalmente, hermanos, y con esto quiero terminar, quiero que vean una cosa. ¿A dónde los mandó Jesús? A Betsaida. A Betsaida. ¿Y qué dice el 53? Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret y atracaron ahí. En verdad fue un tormentón, hermanos. Fue un tormentón. No creo que los discípulos, hermanos, no supieran manejar la barquita, pues eran gente que se dedicaba al mar. Y seguro estaban remando rumbo a Betsaida, hermanos. Pero el tormentón los desvió tanto, hermanos, que los llevó a otro lado, que se llama Genezaret. No se espanten, hermanos, si el rumbo que se había trazado en un principio ya no se cumplió. No se espanten. Lo importante de esta lección y de este pasaje no es que llegaron a Genezaret, a otro lado. Lo importante es que llegaron a otro lado con Jesús en su barca. Qué bendición, hermanos. Aunque nuestro rumbo cambie por completo de como nosotros habíamos trazado en un principio, me voy a casar, tendré hijos y a los 40 ya voy a tener mi casa propia y 2 coches. Bueno, no los tenemos, pero el Señor está en nuestra barca. Amén. Y es más que suficiente. A los 70 envejeceré con mi esposa, con mi esposo. Ya no está. Pero el Señor está en la barca conmigo. Haré que mi papá conozca a sus hijos y los lleve a pasear, a convivencia. Ya no está. Pero el Señor está conmigo. Nuestras vidas van a dar cambios, hermanos. Esos cambios son dolorosos, porque nosotros queremos ir a Betsaida, pero la tormenta nos llevó a Genezaret. La bendición, hermanos, es que cuando atracamos en Genezaret y nos empezamos a bajar, quien viene con nosotros en la barca es Jesucristo. Ya no estamos a donde queríamos, pero el Señor sí está con nosotros. Y seguramente nos ayudará a recomponer el camino desde donde estemos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Y les voy a invitar, hermanos. Hoy sí haré esta invitación. Si alguno ha tenido miedo por el rumbo que está tomando su vida, o está atravesando por un periodo de prueba, hagamos esta oración juntos. Si quiere puede venir al altar o puede orar desde su lugar.